Hoy tenemos la suerte de contar con Nicolás Solea, que es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y médico en el Hospital Clínico Universitario de Granada. Es experto en todo lo que tiene que ver con tóxicos y es un gran divulgador. Sabéis que desde la Federación llevamos unos meses trabajando desde la perspectiva de género de cómo los distintos impactos en las trabajadoras y en los distintos sectores de actividad de todo lo que tiene que ver tanto con la crisis climática, con el capitalismo, con las desigualdades en los sectores de actividad inciden directamente en las condiciones de vida de todas las trabajadoras, las condiciones de trabajo, pero también en su salud. Una de las preocupaciones que teníamos, y en el webinar anterior estuvimos hablando de por qué las profesiones feminizadas no se estaba trabajando, a pesar de las condiciones de trabajo, en adelantar la edad de jubilación, cuando sabemos que muchas de estas trabajadoras llegan a edades pues más bien tempranas, en la década de sus 55 o 60 años, realmente con patologías muy complicadas que hacen muy difícil que puedan prolongar su actividad, ¿no? Hablábamos muchas, dentro de estas compañeras del sector de las cámaras de piso, pero también salía el sector o subsector de las peluqueras, ¿no? Del sector de limpieza y todo el trabajo que hacen con productos químicos y cómo en ocasiones se piensa que todos estos productos o todas estas circunstancias a las que estamos expuestas en el centro de trabajo están controladas. Bueno, pues se está descubriendo y estamos conociendo bueno, Nicolás es un experto en esto y nos viene a explicar cómo muchas veces estamos expuestos a circunstancias inciden en nuestra salud, no solo a lo largo de nuestro día a día, sino también en el trabajo, con lo cual existe una doble exposición y todo esto está también muy relacionado con, pues en muchas ocasiones, la infradeclaración de enfermedades profesionales y también de cánceres de origen laboral. Y bueno, como el experto es él, Nicolás, yo te voy a dar la palabra agradeciéndote enormemente que estés con nosotros. Muchas de nosotras que te conocemos te seguimos en tus divulgaciones por todos los medios, muchas de ellas por TikTok, y qué bien conocer de primera mano información científica y qué difícil una vez que la conocemos poder combatirla y saber qué tenemos que hacer. Entonces, bueno, te doy la palabra y luego intentaremos, si algunas de las dudas que tenemos nos puedes resolver, pues te lo agradeceríamos. Muchas Muy gracias bien, por vernos. Malfred, al revés. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad de compartir la pantalla durante estas horas y comentar algunas de las cosas que nos preocupan mucho, tanto como vosotros, que es la exposición de la mujer a contaminantes químicos que tienen actividad hormonal, lo que conocemos como disruptores endocrinos. Ya para definirlo claramente, yo creo que, como tú decías al principio, ya no queda nadie que no lo haya oído, ¿no? Son sustancias químicas, contaminantes ambientales, que una vez dentro del organismo modifican y alteran las hormonas. Entonces, vamos a hablar de cómo ocurre esa exposición en general y de forma particular en la mujer y aún de forma particular en algunas situaciones laborales. Como bien decías, hemos ido evolucionando y estaba antes en Facebook y me dijeron que era de puretas, que me tenía que modernizar. Ya estoy en Instagram, ahí está la dirección, y acabaré, como tú decías, en TikTok haciendo mensajes. Pero al fin y al cabo lo que estamos haciendo es poniendo en castellano lo que ya está publicado, ¿no? Lo que yo voy a contar está pagado por todos vosotros, ¿no? Es todo lo que hemos hecho en estos últimos 40 años es de financiación pública y competitiva, con proyectos de carácter europeo, o de nacional o autonómicos, y de sociedades científicas que hemos tenido que concursar para que nos dieran el dinero para generar esta información. Es decir, que no hay ninguna declaración particular de intereses que no sea la de los ciudadanos que han confiado en nosotros para pagarnos lo que venimos haciendo.
Quería empezar con algo que a lo mejor es una enfermedad común que se reconoce a alguna de las compañeras que está escuchando, que es que haya sido diagnosticada de hipotiroidismo. Dada la frecuencia de un 10% de la población femenina con un diagnóstico de certeza de hipotiroidismo, pues no es difícil que entre los asistentes haya una o dos personas que hayan sido diagnosticados. Pues porque fue al psiquiatra, porque estaba deprimida, porque fue al digestivo, porque tenía estreñimiento, fue al ginecólogo porque tenía trastorno de la menstruación, había engordado, todo hasta que al final alguien le hace una analítica y le dice, compañera, tienes un hipotiroidismo, tienes unos niveles bajos o en el límite de la normalidad de la hormona tiroidea. Entonces te ponen a tratamiento. Os tengo que recordar que lo sepáis, que la hormona tiroidea es la quinta medicina más vendida en España con receta, después de cuatro analgésicos. Nadie puede imaginar esto, que después del Nolotil, el Enantium, la aspirina y el paracetamol, lo más vendido en España sea Eutirox, hormona tiroidea. Esto significa que hay una demanda enorme de ese tratamiento, que los endocrinos y especialistas lo ven como un con naturalidad y que te clasifican, lo sabe Marina, muchas veces como hipotiroidismo autoinmune, ¿no? De pronto parecería que el tiroides de las peluqueras, de las manicuristas, de las empleadas de supermercado, de las enfermeras o de las agricultoras ha decidido pararse por un proceso autoinmune. Nosotros pensamos que esa afectación tiroidea podría ser una expresión más de la disrupción endocrina, puesto que lo conocemos, que está vinculada a la exposición a un compuesto que vamos a hablar mucho esta mañana, que es el bisfenol A, a otro compuesto que se llama el triclosan, o una familia grande que son los perfluorados. Si trabajas en un supermercado, durante los últimos 10 años has manejado kilómetros de miles de kilómetros, quizá millones de kilómetros de papel térmico, ¿de acuerdo? Con la inocencia de que era simplemente papel de caja. Has cogido el papel, su cuenta, la has doblado y se la has metido en la bolsa al cliente. Eso ha significado durante muchos años una exposición dérmica importante y también inhalatoria a bisfenol A, que agárrate, se ve favorecida si las manos están húmedas. Y no os recuerdo la cantidad de botecitos de líquido milagroso que te han puesto en la caja para que de vez en cuando te enjuaguen las manos. Ese bisfenol A forma parte del el papel térmico que no necesita tinta, el que se da, sale en las cajas registradoras o que sale en la mayoría de las máquinas de pago con tarjeta. Y teóricamente, solo teóricamente, está prohibido en España desde el año 2020-21. Pero no lo sabemos, porque en todos los países de Europa el papel que no tiene bisfenol A está marcado en el reverso como BPA free o libre de BPA o San BPA, pero en España no se vio la necesidad de marcarlo. Entonces estamos expuestos a que la buena voluntad de que así sea. También puede ser que trabajas en la cosmética o profesionalmente y te pasas 8 o 10 horas pintando uñas, ¿de acuerdo? Pues bien, la exposición profesional a contaminantes químicos que afectan el tiroides es una auténtica realidad. Francia ha declarado a las manicuristas como una profesión de riesgo tóxico químico y la obligatoriedad de usar mascarilla, de tener ambientes bien ventilados, incluso con ventilación forzada, para que se eliminen pues el material de limado, los solventes, más algunas sustancias que muy recientemente la Unión Europea ha prohibido de la composición de las uñas, como por ejemplo los perfluorados o de algunos de los cosméticos. Estos perfluorados son sustancias muy persistentes ligada a disrupción endocrina, tanto a obesidad, disrupción metabólica o problemas tiroideos, y han sido hasta hace muy poco componentes de las uñas tóxicas que nosotros llamamos. Pero también puede haberte ido trabajando en la clínica y entonces te han colocado un centenar de botellitas para que continuamente
te estés lavando las manos con un líquido milagroso. Siempre te habían dicho que lo mejor era agua y jabón y agua corriente para que se fuera todo, ¿no? Pero alguien se empeñó en que lo mejor era el líquido milagroso que te frotaban las manos. Muchos de esos líquidos milagrosos contienen el antiséptico antibacteriano triclosan. Pues que sepáis, compañeras, que desde el 1 de septiembre del año 25 está prohibido en cualquier elemento para niños menores de 8 años y reducida su presencia a menos del 0,3% en los productos para adultos, ya sean los líquidos antibacterianos o ya sea la pasta de dientes o el colutorio bucofaringio. Ese triclosan, de nuevo, que lo veis ahí la fórmula, a quien le guste la fórmula, también es un disruptor endocrino. Y el último que he guardado es otra alegría, ¿no? Esto es el flufenacet, que gracias a la intervención del gobierno español está sacado del mercado el 31 de diciembre del 2025, que es uno de los herbicidas más populares y como veis está sacado del mercado, se ha retirado por su efecto hormonal, fundamentalmente, aquí lo veis, antitiroideo. Es decir, que si eres trabajadora agrícola o vives en un medio agrícola importante, es muy probable que tú tengas circulando en sangre pues un poquito de flufenacet, porque hasta hace 3 meses era de uso habitual. Estos son pesticidas perfluorados que producen disrupción endocrina. Esto lo voy a dejar porque es total novedad. Son las listas de recomendaciones que hemos escrito desde el grupo de disruptores endocrinos de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y desde el grupo de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica. Y son 10 recomendaciones para mujeres en edad fértil y 10 recomendaciones para mujer embarazada o lactante para disminuir la exposición a disruptores endocrinos. Lo vamos a ver más adelante. Reduce la exposición a plásticos, usa utensilios de vidrio, cerámica, evita calentar comida en plástico en el microondas, bebe agua del grifo, mantén tu casa bien ventilada, elige productos de higiene y cosméticos con pocos ingredientes, prefiere los tejidos naturales como el algodón al plástico, que es lo que vamos vestidos todos, mantiene un peso saludable, reduce el contacto con los tiques, airea tu casa y así algunas relaciones que son comunes en mujer fértil y en mujer embarazado lactante. ¿Por qué la insistencia marina en mujer fértil? Pues porque pensamos que el más sensible a la exposición es el embrión y el feto. ¿De acuerdo? Ahí está la historia. Y entonces nos interesa mucho la mujer fértil porque no solamente es ella, sino que es la transmisión que puede ocurrir en embarazo y lactancia. El contenido de la presentación es una tendencia inexplicable, petróleo para todos, efectos de los disruptores endocrinos y los micro y nanoplásticos sobre la salud endocrina y metabólica, vías y fuentes de exposición y alguna manera. Mirad, la tendencia inexplicable es esta. Asistimos a este problema grave denunciado en una de las revistas médicas más importantes en agosto del 24, en donde se habla de que analizando la historia de 22 millones de casos de cáncer norteamericanos nacidos entre el año 20 y el año 90, asistimos a un aumento de la frecuencia de cáncer, ya lo sabíamos, pero fundamentalmente a un adelanto en la edad de presentación. Como yo digo siempre, Marina, cuando yo acabé de la carrera, cáncer de mama, era una mujer de 68 años que tenía una pupa en la mama que no se le había enseñado a nadie porque le daba miedo que le dijeran que aquello era malo. Y a todas vistas se veía que era malo. Ahora es una chica de 34 años con un cáncer metastásico. La edad de presentación de muchas enfermedades comunes, como es el cáncer de mama, se está adelantando. Y cuando habla de que se están adelantando, supone que con el aumento de la frecuencia y el aumento del adelanto, cáncer va a ser un problema, no solamente para la gente como yo, un boomer, un baby boomer, ¿de acuerdo? De los años 60, sino para la generación X y fundamentalmente para millennials. Ya no sé qué decirte, incluso para la generación Z, los del siglo XXI. El caso es que todo esto sugiere, a ver, atender, compañera, todo esto sugiere aumento de las exposiciones a carcinógenos en los primeros años de vida.
Yo digo siempre de broma y a lo mejor es una exageración, ¿no? Para tener cáncer de pulmón tú te lo tenías que ganar a pulso, tenías que empezar a los 16 años fumando y fumarte 2 paquetes todos los días para que por fin, con ese gasto de dinero y esa persistencia e insistencia, te diagnostiquemos un cáncer de pulmón con 65 años. Pero eso de un cáncer de mama con 34 años significa que tu patrón de exposición, tus riesgos ambientales, no genéticos, sino ambientales, pueden haberse modificado en los últimos años. Y por eso nos interesa mucho estrategias de intervención ajustadas al contexto social, cultural, a los valores, para disminuir esta exposición. Sin estas intervenciones eficaces, probablemente el aumento de la enfermedad tumoral va a ser mucho más frecuente. Han cambiado, y aquí empezamos, chicas, con el problema. ¿Han cambiado las exposiciones en los últimos años? Pues mirad, gracias al dineral que nos han dado para investigar en la Unión Europea, en el proyecto Human Biomonitoring for You o el actual PARC, sabemos que sí, que ganan por goleada lo que hemos investigado y lo que hemos averiguado relativo a la presencia en sangre, en orina o en tejido adiposo de residuos de fertilizantes, de herbicidas, de insecticidas y de fungicidas, que conocemos y vamos a hablar de ellos, de plásticos para envases, de plásticos para la construcción, para la ropa, para la electrónica, de detergentes, jabones, blanqueantes, suavizantes. Hemos estudiado más de 180 familias de compuestos químicos en 13.000 europeos y sabemos que todos estamos expuestos a todo. Perfumes, productos de cuidado personal o cauchos sintéticos. Una de las cosas llamativas que tengo que enseñaros es este saque de pecho de la industria del petróleo norteamericana, en donde dice, vale, vale, chico, con el sol y con el aire obtienes energía, con el petróleo hacemos cosas. Y ahí pone, pues, desde tu kayak a tu coche, tu bicicleta, tu jeringa, tus medicinas, tu ropa, tus guantes o tu teléfono móvil, que están hechos, pues, derivados del petróleo. O todo lo que funciona con electricidad, está hecho con petróleo. En otras palabras, y para resumir todo este apartado, si yo tuviera un pozo de petróleo, estaría sufriendo viendo arrancar el coche de combustión todos los días y gastando el petróleo a ese precio tan bajo de 2 € el litro. Yo quiero hacer cosas, quiero hacer gafas bifocales como las mías que valen 10 gramos de petróleo, pues son policarbonato, 10 gramos de petróleo valen 400 €. ¿De acuerdo? Es decir, que nos vamos a hartar de esto. Cuando decimos que los estudios de biomonitorización nos sugieren que todo el mundo, todos los españoles, estamos expuestos a derivados del petróleo, enseguida los asistentes y las delegadas, como tú decías, piensan en el Prestige, ¿no? Sobre todo si tienen más edad y se acuerdan del desastre de las costas gallegas, del chapapote. No, es mucho más sutil. Cuando decimos que todos estamos expuestos a derivados del petróleo, es que todos los que estamos escuchando esta conferencia orinamos todos los días, pues por ejemplo, eftalatos, componentes derivados del petróleo con una utilidad enorme para ablandar y suavizar el plástico PVC, ya sea por aire, por cosméticos, por polvo, por comida, y ya sea por vía digestiva, por vía respiratoria o por vía dérmica, se incorporan al organismo y nosotros los detectamos en la orina. Esta mañana me escribía alguien, no sé quién, pues me escribe mucha gente a nolea@ugr, preguntándome de que tiene un problema enorme para defender estas posturas, porque realmente entre su medio donde él se mueve, dicen que todo esto está bajo control, que realmente la exposición no ocurre porque las concentraciones son muy bajas y los productos son muy estables. A ver, compañeras, con los datos de biomonitorización, que afortunadamente ya están hechos y están publicados, más de 3.000 papers, publicaciones, lo que hemos visto es que todo lo que está en medio ambiente está en la orina. Es decir, ha pasado por tu cuerpo, tu exposición ha ocurrido. Afortunadamente, muchos de estos compuestos no son persistentes y son de fácil metabolización, no todos, pero muchos de ellos, pero significa que se han expuesto. Os voy a pasar, porque es novedoso y está muy vinculado a disruptores endocrinos, el mundo que hemos descubierto desde el año 2021 hasta ahora de la exposición al plástico.
sabíamos mucho de la exposición a los componentes químicos del plástico. Lo estamos mencionando, ¿no? Los perfluorados, los bisfenoles, los ftalatos, pero ahora sabemos mucho de la enorme cambio medioambiental que ha ocurrido, y esto está vinculado, por supuesto, al medio laboral de la exposición al plástico. Mirad, estos son las ventas de la producción mundial de plástico según la Unión Europea. En los años 60, 50, cuando yo nací, no había plástico. No porque viviera en Granada, sino porque no había plástico en ningún sitio. Era una anécdota. Ahora se producen anualmente 450 millones de toneladas. Marina, 450. Las perspectivas de la Unión Europea es que al año 2050 se produzcan 1.800 millones de toneladas anuales de plástico para sustituir todo. Es decir, vamos a dejar de ver suelos de madera y muebles de madera y cortinas de algodón para ver suelos de PVC, muebles de melamina y cortinas de poliéster. El plástico, las 450 millones de toneladas, van a embalaje, 146 millones de cualquier tipo, desde el food packaging a cualquier otro, a la construcción, 65 millones de toneladas, al textil, 59 millones de toneladas, y así para abajo. Imaginad cualquier sector productivo en lo que vosotros os movéis, pues la exposición al plástico con estas cifras y con este incremento diario de la producción, pues en el embalaje, en la construcción o en los textiles. No nos damos cuenta, ¿no? Pero la construcción ha incorporado el plástico de una manera llamativa. Todas esas polimerizaciones in situ, todos esos cementos cola, toda esa cosa, todo lo que te suene, Marina, a milagroso. ¿De acuerdo? Versátil, dúctil, milagroso, significa la incorporación de polímeros, muchos de ellos plásticos, y no digamos en la ropa, ¿no? No sé si alguien de los que nos está escuchando va vestido de lino del País Vasco, o de seda de la China, o de algodón del Bajo Guadalquivir, pero todos vamos con estos jerselillos de eh, poliéster, ¿no? Y el poliéster es puro plástico, igual que en la botella de Coca-Cola de litro y medio, ¿no? Eh, ¿Han ocurrido cambios en la exposición a plástico en los últimos años? Pues centrándonos en lo que llevamos 38 años estudiando, que era la exposición a bisfenol A, la exposición a talato, pues en los últimos 5 años han añadido la exposición a plástico. Esto es lo que van a comer en un colegio público tus hijos, a los que están escuchando, tus hijos dentro al mediodía. Huevos fritos, precocinados en una barqueta de polietileno con un film de polipropileno, ¿de acuerdo? Con 12 meses de caducidad, que las van a sacar, le van a dar un calentón en el microondas y se los van a poner en el plato. Yo no sé quién se ha inventado esto, pero esto no puede ser comida. Esto es la mejor manera de aborrecer un huevo, ¿no? La consecuencia de comer huevos plastificados es que, según dice la mejor revista de medicina, Nature, estos son los niveles de plástico revisados al año 2026 en el cerebro, la sangre, el pulmón, el hígado, el riñón, el colon, la placenta o el testículo. Estas publicaciones se van amontonando día a día de ver cómo fragmentos microscópicos de plástico, como decimos en Andalucía, mijititillas, ¿no? Pues están en el cerebro o en la sangre y ahí están los tamaños nanométricos, ¿lo veis? Eso de micro o nanométrico. Y a continuación, a la derecha, el efecto. Si producen estrés oxidativo, disrupción endocrina, alteración de la expresión génica. Esto nunca debería de haber ocurrido. Y esto ya es una realidad. Y siguen diciéndome esta mañana, diciendo, pero doctor, ¿no son exageraciones? Y a ver, compañeras, Nature Medicine no es el suplemento del país ni del ABC. Nature Medicina es la revista más seria, científica del mundo. Yo nunca he publicado en Nature, ¿de acuerdo? Es la más importante. Y esta es la revisión que le presenta a la sociedad médica para que se entere. Es decir, esto hay que presentárselo a los sindicatos, como tú dices, y diga, pues tú sabes leer, lee esto. Esta es tu realidad. Ahora dime que no pasa nada. Bueno. Yo creo que nos movemos en las tendencias, nos movemos entre las dos tendencias, entre Greenpeace, que ahora le ha dado por la salud humana y ya no solamente habla de las focas
y de los osos polares, sino que ahora dice que si es lógico esta ambición porque comamos plástico y determinadas cadenas de supermercado que te van a cambiar, que vas a dejar de cocinar porque todo va a estar listo para comer, ¿no? Y entonces vas al supermercado y no sabes si estás viendo comida o estás viendo petróleo, porque todo lo que se ve en esta estantería, todo es derivado del petróleo. Bien. Creo que lo decía muy claramente Radio Futura hace años. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino. Yo creo que ellos lo decían. Y paso muy rápido. Desde el año 21 se ha descrito plásticos en la placenta, plásticos en el colon, plásticos en las heces, plásticos en el hígado, plásticos en el pulmón, plásticos en el esputo, plásticos en la sangre, plásticos en la leche materna, en los testículos y en el semen, en las placas de ateroma, en el cerebro, ahora vinculado con la demencia, o en los huesos. Es decir, no hay suficiente, quiero quedarme en este porque es muy llamativo y vosotras muchas estáis profesionalmente expuestas. Esto, ¿cómo puede haber tanto polipropileno en el pulmón si lo más abundante no es si el polipropileno viene de los yogur? Bueno, si no han tenido 2 años y medio y algunos profesionalmente toda su vida con una mascarilla de polipropileno afieltrado, yo le pregunto a los alumnos de medicina, ¿de qué son las mascarillas? Dicen, de algodón, de tela. Son de polipropileno afieltrado. Si tienes 2 años o toda tu vida con una mascarilla en la nariz y en la boca de polipropileno, no es de extrañar que lo más abundante de los microplásticos en el pulmón sean microplásticos fibrilares de polipropileno. Bien. Todo esto ha ocurrido y ahora vamos a ver por qué nos interesa. A nosotros nos interesa porque uno de los efectos que tienen estos plásticos y estos componentes que venimos hablando es modificar las hormonas. Y volvemos al principio, se les conoce como disruptores endocrinos. Aquí están algunos ejemplos: bisfenoles, triclosan, polibromados, benzofenonas, parabenos. Una vez en el organismo, estas sustancias muy sencillas modifican y hackean, como dijo un compañero, un alumno el otro día, hackean el mensaje hormonal. El estradiol comunica el ovario con la mama y va por sangre. Pues estas sustancias engañan ese mensaje y dan un mensaje inoportuno o un mensaje acentuado o disminuido. No hay más de 50 hormonas, aquí las conocéis: las hormonas tiroideas, T3 y T4, las hormonas del testículo, los andrógenos, las hormonas del ovario, los estrógenos, y hay 245.000 compuestos en el medio ambiente. No uno ni dos, sino 245.000, de los cuales una persona normal se expone a unos 15.000, muchos de ellos de síntesis, novedosos, sin parangón en la naturaleza, y eso tiene un efecto. ¿Qué efectos hemos estudiado nosotros de la exposición humana a disruptores endocrinos? Pues os ponía de ejemplo esta mañana los problemas tiroideos, la hipofunción tiroidea, fundamentalmente el hipotiroidismo, pero también obesidad y diabetes. Si no hacemos nada, compañeras, el 50% de la población española tendrá obesidad o sobrepeso, la infantil, para el año 2030. Alguien tiene que decir basta. No podemos convertirnos en la misma expresión que la población norteamericana, que han sobrepasado ya con mucho los límites de la obesidad y el sobrepeso, con toda la enfermedad que trae eso a cuestas, ¿no? Y de infertilidad. Yo digo ya, compañeras, que en Granada hay más clínicas de infertilidad que farmacias. Hay una en cada esquina. Porque el problema para la fecundidad no es solamente que la mujer joven y profesional esté retrasando la maternidad, no solamente eso, es que cuando quiere, después no puede porque la pareja es infértil. La fecundidad en España está ya en 1,16. Nunca ha estado el recambio tan bajo, ¿no? Y esa infertilidad está vinculada tanto a la mala calidad seminal del varón como a los problemas en la mujer, ya sea endometriosis, ovario poliquístico, y siguen diciendo los especialistas que es que son muy buenos y diagnostican más. Y le decimos, pero hay más, también tienes que darme una explicación por qué hay más, ¿no? Y por qué es tan difícil tener un hijo, ¿no? Después en los niños y niñas, pubertad precoz en las niñas, obesidad o todo el espectro del autismo y del síndrome de déficit de atención e hiperactividad,
que puede estar muy vinculado a hormonas tiroideas y cerebro. Los efectos en la mujer, pues aquí están señalados: precocidad en el desarrollo sexual, que vamos a hablar de ello, endometriosis, tumores uterinos, problemas ováricos, clarísimamente con una pérdida de la reserva ovárica, aunque sea mucho más difícil que medir que la calidad seminal, hay unos problemas de subfertilidad, cáncer de mama, cáncer de vagina. En hombre y mujer, pues sensibilidad química múltiple, ¿de acuerdo? El espectro de fibromialgia, SQM y fatiga crónica, ¿de acuerdo? Pues la relación, el ratio hombre-mujer es de 8 mujeres diagnosticadas por cada hombre. En hipotiroidismo, con una prevalencia del 9% y probablemente es baja, está en 5,1. Hipovitaminosis, osteoporosis, es decir, que claramente para enfermedades que son comunes a hombre y mujer, gana por goleada la mujer. En a problemas de disrupción endocrina vinculados al infantil, pues ya lo hemos visto. En el niño Cristorquidi pospadia, en la niña pubertad precoz, trastornos neuroconductuales, reprogramación del metabolismo y obesidad y trastornos. Bien. En el hombre, pues llama siempre la atención la mala calidad seminal, el cáncer de testículo y la fertilidad deficiente, ¿no? Vale. Pero en la mujer ganan los problemas tanto tiroideos como problemas de sensibilización química y tenemos que encontrar una razón. Bueno, pues podría ser porque hay una especial vulnerabilidad de la mujer por su fisiología particular y siempre nos agarramos en que la ciclicidad hormonal y los ciclos ováricos hacen que esa fluctuación hormonal tan importante entre los 12, 14 años y los 51, pues te hace más susceptible. Los cambios son drásticos en menarquia, en menopausia, en embarazo, en lactancia, y eso hace que tenga a igual exposición un mayor riesgo. Pero también hay cuestiones de género, en imposiciones culturales, en dependencia, en crianza, en cuidado de la familia, en determinantes de la pobreza, en dedicación laboral desfavorable. Yo siempre pongo el ejemplo. Se habla mucho más frecuente de la mujer de la limpieza que del hombre de la limpieza, ¿no? Y si vas con las Kellys, pues el otro día en el hotel donde estaba, en no sé dónde, había firmado Luis y llama la atención que Luis haya limpiado la habitación, cuando te imaginas que sería Luisa, ¿no? Bien, estas atribuciones, comportamiento y valoraciones son determinantes de una mayor exposición de la mujer. Y además, contáis con un problema, un hándicap enorme, que es la manía que tienen los sanitarios, que tenemos los médicos, tanto médicas como médicos, de hablar de enfermedades de mujeres. ¿De acuerdo? En donde hay falta de credibilidad en la opinión, una deficientísima información proporcionada por los profesionales sanitarios, ¿vale? No va a entender, no le voy a explicar más porque no se entiende, tanto que en muchas ocasiones, en el caso de las mujeres, las decisiones están en manos de los profesionales sin que se consulte o se informe de forma correcta a la mujer. Después, el problema tan enorme de la hipermedicación, cuando contabiliza en el Instituto Nacional de la Salud cuánto medicinas toman los hombres y cuántas las mujeres, dice, pero esto no puede ser, esta hipermedicación de la sociedad y una cosa que nos asombra enormemente que es el largo peregrinaje por las consultas médicas, el bailar de especialista en especialista, porque los síntomas de las mujeres dicen algunos que son inespecíficos, variables, erráticos. Un día le duele aquí y otro día le duele allí. Algunas son exageradas e incluso en la tradición médica más clásica viene lo de las histéricas, que lo sepáis, ¿de acuerdo? Que lo sepáis muy bien, mujeres, que la histeria, según los clásicos, está radicada en el útero, en el hísteros, y es una enfermedad de mujeres, son histéricas. Es decir, todo esto, a pesar de que os parezca antiguo, del siglo XX, todo esto sigue dominando muchas veces. Esa postura de la médica que cuando la enferma empieza a quejarse, empieza se respalda en la silla, digo la profesional, y dice, aquí es que no entendemos de eso, cuando empieza a hablar de las exposiciones o empieza a hablar de los problemas ambientales. Bien, aquí no nos creemos eso, verás como mañana estás bien. ¿Os imagináis decirle a un hombre en la consulta, bueno, es que aquí no entendemos de eso, verás como mañana estás bien?
son incapaces de decirle eso a un hombre. Y se está repitiendo continuamente en las mujeres. O el ¿qué quieres? ¿Qué te duele? ¿Qué quieres? Bueno, el largo periodaje para las consultas trae un problema enorme, que es el retraso en el diagnóstico. Y cualquier retraso en el diagnóstico agrava el pronóstico. Cuando habla de retrasos en el diagnóstico en infertilidad, 6 años, en síndrome central, o 5 años, en hipotiroidismo, es decir, en lo que has pasado desde que la primera vez fuiste con un síntoma a la consulta hasta que al final alguien te hizo un diagnóstico más o menos claro de cómo están las cosas. Entonces, los estereotipos de género condicionan una vivencia muy diferencial entre hombres y mujeres en el diagnóstico de enfermedades hormonales, que es donde no estamos aquí. Eso muchas veces está vinculado, y con esto ya acabo la parte clínica, a la invisibilidad de la mujer durante años en la investigación clínica. Mirad, hemos considerado que el mejor ejemplo de hombre como especie era el macho. No habría ido mucho mejor si alguien hubiera considerado hace años, por lo menos en el siglo XX, que el mejor ejemplo de hombre era la mujer. Porque entonces habríamos adelantado enormemente más y tendríamos ahora no enfermedades de mujeres, sino enfermedades de hombres que algunos machos no tienen. A ver si me explico, ¿no? O que son menos frecuentes en el género masculino. Bien, imaginaros, Marina, agárrate. La primera vez que separamos nosotros en un estudio epidemiológico hombres y mujeres fue en el año 2000. Nos habíais metido tan a sangre a mi generación lo de hombres y mujeres somos iguales que no éramos capaces de ver las diferencias. ¿De acuerdo? Como somos iguales, como somos iguales. No sé quién se había inventado eso. Cuando la clave es el reconocimiento de la diferencia para ver cómo responden de forma distinta a exposiciones ambientales. Y además tenéis otra, otro hándicap, que es que las madres son las que procrean. Es decir, nosotros contribuimos, pero al final, si eliges a ser madre, nos encontramos, y así lo hemos estudiado hasta la saciedad, tenemos 36 publicaciones en contaminantes en la placenta, que un punto importantísimo de exposición del ser humano es el embarazo. No me refiero a la exposición de la madre, sino a la exposición del niño o de la niña en el vientre de la madre, y lo hemos estudiado en nuestra colección de placentas, y que cuando se expone una mujer embarazada a un contaminante, a ver, Marina, a ver si esto se lo dice a voces a los delegadas, se expone la mujer, su criatura y las células germinales de esa criatura, las células ováricas de ese feto. Es decir, tú tienes un 3 en uno, como llamamos nosotros, una exposición no transgeneracional, sino multigeneracional en un solo en acto. En la exposición de la mujer trabajadora. Es decir, cuando decimos que hay que defender a capa y espada la exposición de la mujer gestante y sobre todo de la mujer fértil, es porque estamos defendiendo no solamente la de la mujer y la de su feto, sino del macho, a ver si así se enteran, sino del macho que va a dar a luz y de las células germinales. Es decir, esto está más que probado, está demostrado, esto es ciencia conocida, pero es dificilísimo trasladarlo a otros medios. Dice aquí que los primeros 9 meses definen el resto de tu vida. Esa transferencia indeseable también ocurre a través de la lactancia. Tenemos 11 papers en contaminantes en la leche materna y dice, ahora va a sacar el loco este, va a hablar mal de la lactancia materna. No, es la mejor alimentación. Primero, por dos cosas, porque la leche maternizada no es mejor. Y segundo, porque la leche humana tiene muchas más cosas. Y tercero, porque la de la vaca no está más limpia. A ver si te enteras. La clave es que no puedes permitir que sea lactante una mujer que tenga una alta exposición. O en otras palabras, no podemos permitir la exposición de la mujer que es fértil y que quiere tener hijos. La sociedad no puede permitir que esté ocurriendo esa exposición de forma estúpida, economicista, ¿no? Bien. La UNICEF proclamó hace tiempo que el, hay un concepto que ha quedado
débil en la diapositiva anterior. Puedes permitir todas las lactancias. Lo que no debes permitir son las exposiciones. El otro día en el Congreso Internacional de Lactancia hablábamos, la mejor fuente y forma de exposición, perdón, de alimentación es la lactancia. Supone un aporte múltiple de componentes del máximo interés para el desarrollo del niño. Lo que no queremos es que esa leche esté contaminada. Bien. Decía la UNICEF que hay que proteger los primeros 1000 días de cualquier ser vivo, al precio que fuera. Y esos primeros días, que era una campaña preciosa que iba a lanzarse y al final aquí se convirtió en una estupidez, es proteger los 280 días que dura o 70 días que dura un embarazo más los 360 días del primer año y los 360 del segundo cumpleaños. Entonces, total hacen un número mágico, 1000 días, que es donde deberíamos de asegurar la nutrición, la protección frente a la violencia, el cuidado, el amor y la eliminación de contaminantes en esas fases del crecimiento. Bien, todo esto, la vulnerabilidad biológica y social de la mujer y como madre, convierte, perdonad, claramente disrupción endocrina en una cuestión de género. Cuando me pedía el otro día y hablábamos para tener esta conferencia, podíamos hablar exposición humana a contaminantes químicos o exposición de la mujer a contaminantes químicos o exposición de la mujer joven a contaminantes químicos y cuando nos ponemos muy brutos esta conferencia se llama Hijas del Petróleo, ¿de acuerdo? Porque realmente eso es lo que hemos conseguido, que es la exposición de la mujer. ¿Cuáles son los escenarios de la exposición? Ya voy a entrar en detalles para ir acabando, pero con detalles de cómo disminuir esa exposición. Los escenarios de la exposición son fundamentalmente alimentarios, alimentos, bebida y agua, productos de cuidado personal y cosméticos, objetos de consumo, el hogar, el armario, la ropa, el automóvil, las actividades recreativas, la jardinería, el bricolaje, la situación especial de esperando un hijo o el medio sanitario. En el libro 80 recomendaciones para evitar los tóxicos, hemos dado instrucciones de cómo se puede evitar en el día a día estas exposiciones. Las fuentes son muy variadas y las vías son digestiva, respiratoria, dérmica y parenteral. Nos interesa mucho la exposición a disruptores endocrinos vinculados a cualquier tipo de plástico. Aquí están identificados aquellos que dicen que son eh, reciclables, es mentira. El PVC no se recicla, el polipropileno y poliestireno es muy difícil, el policarbonato es irreciclable, pero bueno, esto se lo inventaron en los años 90 para darnos la sensación de seguridad de que lo tenían bajo control. Nos interesa si la ropa, si los alimentos, Marina, se llaman food packaging, nosotros en el departamento llamamos a la ropa human packaging, ¿no? El envasado humano, eso que venden las multinacionales a precios de risa, ¿no? Tres camisetas, 10 euros, y que son fundamentalmente fibra textil sintética derivada del petróleo. Nos interesa la exposición en los materiales de construcción, la exposición a disruptores endocrinos en la composición de los cosméticos, tanto para el que los usa como para el que los aplica. ¿De acuerdo? Aquí está el Resorcinol, que llevas años aplicando en la peluquería como tinte del pelo, pues que sepas que es clarísimamente ha contribuido a tu hipotiroidismo porque es un disruptor endocrino tiroideo, o el triclosan, o los tres filtros ultravioleta, o los parabenos o todos estos talatos que han tenido pues la composición de lo que manejas todos los días. Nos interesa la exposición en el medio sanitario. Esto para nosotros es muy preocupante. El medio sanitario, esto es un niño de muy bajo peso en la unidad de cuidado intensivos neonatales de menos de 1800 gramos, que veis como esto es un templo al plástico, que tiene una enorme ventaja, pues porque lo aísla de la contaminación bacteriana, pero contribuye enormemente a esa exposición. Y nos interesa en la producción de alimentos, en el residuo de los alimentos que lo vamos a tratar. De nuevo, vuelvo con las dos hojitas que os pasaré, con cómo reducir la exposición de la mujer fértil y de la mujer embarazada, y vamos a ir
viendo rápidamente si os parece alguno de los ejemplos. Mirad, mis diapositivas se dividen, ya lo sabéis siempre, en AC y DC. AC no significan antes de Cristo, significan antes de COVID. Así eran las frutas y verduras en el año 2019 antes de COVID, la promiscuidad de pepinos con zanahoria y con papayas y todo, hasta que llegó COVID y alguien decidió que lo mejor eran 6 tomates esféricos e insípidos en una barqueta de poliestireno envueltas en un film de polietileno que tú metes en una bolsa de polipropileno y arrastras en un carrito de policarbonato. Como comprenderéis, esto no nadie lo había recomendado, esto no lo había aconsejado la autoridad sanitaria, esto fue un aquí te pillo, aquí te mato, que aprovecha la gran distribución para facilitar, dicen ellos, la compra de los materiales. ¿De acuerdo? Esto es un abuso del uso del plástico petrolero. Dice el Ministerio de Consumo que una familia de 3 miembros compra 16 kilos de comida el sábado por la mañana y de los cuales 2,5 kilos son de plástico. Fundamentalmente el plástico, eh, láminas de plástico que separan las lonchas de jamón, yogur de polipropileno, leches en polietileno tereftalato en PET, vino peleón en Tetra Brick con polietileno y aluminio, y cuando llegas con 2,5 kilos de plástico a la caja te dicen, aquí no damos bolsa. Y digo, pero tú a quién estás, a quién quieres engañar. Mirad lo que lleva de plástico. Y ahora te van a negar una bolsa de 10 céntimos cuando te han vendido plástico a precio de jamón serrano. Es decir, no, no se lo han creído, ¿no? Esta gente no está por la defensa del consumidor en cuanto a la exposición a plástico y al final este plástico pues ha invadido las cadenas alimentarias, está en la sal, en el azúcar y el miel, está en los mariscos, están muy preocupados en Europa por el plástico y microplástico en los mariscos. Digo, pero ¿qué niño va a comer carabineros, ¿no? Me interesará más cuánto hay en la agua, de bebida y los alimentos vegetales. Nosotros contribuimos enormemente a la exposición al plástico. Tenemos 32.000 hectáreas de invernaderos todos juntitos en la zona de agricultura intensiva. La contaminación y la gestión es pésima, están en las playas de toda Andalucía y ya han llegado al interior de los cachalotes. Esto es una ballena, un cachalote que muere en las playas de Castel de Ferro. Pasa por allí el veterinario, le hace la autopsia y tiene 17 kilos de plástico de invernadero, ¿no? Ahora tenemos otro dato parecido con esta cigüeña en Doñana con 52 gomas verdes, de esas que atan los espárragos, ¿no? O las verduras, ¿no? Va al vertedero y seguramente está convencida que está comiendo culebras o no sé, algo le parecerá. El verde le atraerá mucho porque selecciona solamente hasta que se muere intoxicada. Bien, la clave de todo esto es reducir. Nos han dicho que la clave era el reciclado, lo sabéis muy bien. El reciclado es un fracaso. No se ha reciclado más del 9% del plástico que se ha puesto en el mercado. A España ya nos han vuelto a denunciar en Europa porque somos un fracaso en el reciclado del plástico en el contenedor amarillo. La clave, compañeras, es reducir. La clave es dejar de vender plástico. La clave es dejar de superempaquetar todo, permitir que tú lleves tus bolsas propias y reutilizar los materiales. La clave es reutilizar el vidrio, no reciclarlo, sino reutilizarlo como se hace en toda Europa. La clave es reparar el móvil, reparar la electrónica, reparar el mini pimer. Y yo he añadido ahí reparar la ropa, zurcir, para alargar la vida de las cosas y por último reciclar. Esta es la cocina de mi abuela, que como veis es de suelo de terrazo, muebles de madera, paredes alicatadas, y esta es mi cocina. Suelo de PVC petrolero rico en talatos, muebles de melamina, cortinas de poliéster y techos de polietileno y polipropileno. Todo, todo de petróleo, todo que viene de fuera, todo con una dependencia enorme del exterior. Aquí los ladrillos venían de la ladrillera de la provincia, la madera del carpintero, los azulejos de la azulejera, porque todo se producía local.
Aquí nada es local. Aquí todo viene del estrecho de Hormuz, ¿de acuerdo? Que tiene que pasar, Ya no. dime, ya no, ya ni No, siquiera. ya no, como está bloqueado. Ahora ya ni siquiera llega, ¿no? Pero esto era todo local. Todo esto lo hacía alguien a menos de 60 kilómetros de tu casa. Esto no lo hace nadie, esto lo hace una superindustria dependiente del petróleo en un polígono industrial en Cartagena, en Huelva o en Puerto Llano, ¿no? Vale. La cocina moderna es pástrico petrolero. Hay una muy buena revisión que la tenéis aquí, como voy a dejar las presentaciones, donde se ve pues uno por uno todos los elementos que han sustituido a lo que era habitual, al metal, al cristal y a la madera. Yo digo todavía una cosa, todavía te queda la oportunidad de ponerte a gata, meterte en el mueble que hace esquina, donde tiene todo lo viejo arrinconado y ahí están los moldes de Duralex, las flaneras metálicas, la tabla de cortal de madera, todo que había funcionado bien durante años, pero de pronto dejó de ser moderno, ¿no? Y todo esto contribuye a tu exposición a plástico a disruptores endocrinos. Dice la Unión Europea, hay que acabar con el plástico de un solo uso. Y dice, bueno, cuando vaya al campo el próximo día, la zona donde están los platos, los vasos y los cubiertos para los cumpleaños estará vacío. Están todos allí. Ahora en los envases pone, me puedes utilizar hasta 7 veces. Es decir, no se lo han creído. No se han creído que el problema no era el plástico, no era que lo utilizara más o menos. Era que cuando se acabe su vida media, nadie lo va a reciclar ni nadie lo va a sacar del medio ambiente. Tuvimos un contencioso hace 20 años, 30, 20 años, 30 años, con el recubrimiento interior de las latas de conserva, que fue nuestra primera denuncia en el año 95 del recubrimiento interior de una resina epoxi y la presencia bisfenol A, que ha tardado 30 años en regularse. Ese plástico interior se ha teóricamente suprimido como presencia de bisfenol A el 31 de diciembre del 2025, 30 años después de que lo denunciáramos. ¿Cuánto déficit de atención, cuánta infertilidad, cuánto cáncer de mama, cuánta enfermedad hormonal se habría evitado si hubiera sido más diligente? En el año 2011 conseguimos que se retiraran del mercado los biberones de policarbonato, con los que hemos alimentado a nuestros niños, porque significaban bisfenol A. Y ahora nos queda todavía a ver quién va a retirar del mercado con absoluta certeza los tickets de caja que tienen bisfenol A. No queremos vasos de plástico, de cartón mentiroso, de mentirijilla. Son mentiras, son plástico. El cartón se moja, tiene que tener un recubrimiento interior de polietileno o de cualquier otra cosa y lo hace irreciclable. No queremos tetrabricks que no se puedan reciclar. Acordaros, el tetrabrick tan sueco y tan elegante resulta que no se puede reciclar en España porque Store Enso, la única empresa capaz de quitarle el aluminio quebró en el año 2019. Entonces el Tetrabric se llega a Zaragoza, se le quita el cartón, se hace cartón de mala calidad y el resto se convierte en una cosa asquerosa que se llama polial, que España ha patentado para hacer maceteros y ponerlo en tu ciudad. Y dice la gente, bueno, pues ya está de maceteros, pero digo, ¿y qué vas a hacer con esa mezcla de aluminio y polietileno cuando acabe su vida media? ¿Enterrarla? ¿Triturarla? ¿Quemarla? Tu obligación había sido cuando sacaste el Tetabric era que te iba a rascar el bolsillo e iba a separar el polietileno del aluminio e iba a incorporar el aluminio otra vez al mercado. Nada, no queremos tuppers tóxicos, no queremos las nuevas bolsitas de poliamida o de polietileno de té porque liberan billones de microplásticos, las antiguas eran de celulosa. No queremos tablas de cortar en tu casa. A lo mejor la ley te obliga a que en el matadero sean de policarbonato y llenen de plástico la comida, pero no en tu casa. ¿De acuerdo? No en tu casa. No queremos moldes de silicona, aunque sea platinum, porque tienen todos los aditivos del plástico, como bisfenol A, aminas aromáticas, talatos y otros plastificantes, según declara el propio gobierno danés. No queremos meter plástico en el microondas, no queremos bolsitas milagrosas que hacen palomitas, porque el interior de todo ese papel que no se monja de grasa es
perfluorado, que es enormemente tóxico. No queremos experimentos con las patatas, meter las patatas en bolsas de polipropileno que al final influyen sobre la propia composición de la patata. Es un trabajo interesantísimo hecho por un grupo español en donde ve que después de meter la patata envuelta en plástico en el microondas para cocerse, el componente del plástico pasa a la patata y actúa y modifica el almidón y hace un producto completamente nuevo que no sabemos de su toxicidad. Y tú, como digo siempre, preocupada por que tienes intolerancia a la lactosa, ¿no? No queremos sartenes antiadherentes ni de las antiguas ni de las nuevas, porque todas liberan perfluorado de cadena larga o de cadena corta o incluso microplásticos. No queremos, y ya por fin el Estado parece que se ha dado cuenta, más monodosis, ¿de acuerdo? En los hoteles, yo voy siempre a los hoteles y al final acababa llevándome el gel y el champú, todo lo que podía, ¿no? Y me llevaba el peine, me decía María Jesús, pero ¿para qué quieres tú el peine? Digo, bueno, déjame. Pues ahora ya por fin van a meterle mano a esta gran estupidez que es meter el aceite de oliva virgen extra, que aquí lo llamamos, la gente elegante lo llamamos AOVE, en bolsitas de polietileno donde se quedan más de 2 mililitros de los 14 que contiene y que nadie va a reciclar y contribuye a tu exposición a los plásticos. No queremos que George Clooney se siga haciendo rico vendiendo capsulitas de café que nadie va a reciclar. Ahora en algunas autonomías y en algunos países, en el País Vasco, han puesto contenedores específicos para cápsulas de café. En el resto hay que tirarlas en el gris porque nadie las va a reciclar. Y eso, como dice el propio sitio de Ecoembes, bueno, también puede hacer una cosa, las lava, las limpia y hacen manualidades. Nunca pensé que iba a leer esto en un web oficial o semioficial. Que hagamos manualidades con las capsulitas de café. Esto se llama la España de pandereta. Tenemos un problema enorme con la exposición infantil en los comedores escolares. Nos gustaría que fueran como el de la derecha, de aluminio y de cristal, pero hay un empeño en que sigan en el mercado las vendajas de policarbonato. No queremos plástico en el comedor escolar. No queremos plástico aunque se llame policarbonato sin BPA porque es mentira. El Real Decreto de Comedores Escolares que se aplicó antes de ayer, el 15 de abril del año 2026, al año de su publicación, dice que se minimiza los envases monodosis, que ya no te van a poner envases monodosis de sal, azúcar, aceite de oliva, ketchup o mostaza, que se va a reducir el desperdicio alimentario. Pero han perdido la oportunidad única de haber sacado del comedor escolar el plástico, como lo hizo Francia en el año 2018. Guarderías, comedor escolar, comedor universitario, sin plástico, con aplicación definitiva el 1 de enero del 2025. Aquí se han saltado cualquier mención al plástico y siguen los padres y madres agobiados de cómo puede haber huevos plastificados para poner en el desayuno, ¿no? Bien. Siguiendo muy rápido, no queremos botellones de agua de policarbonato, no queremos agua embotellada de ninguna de las maneras, queremos sobre todo agua de grifo. El agua de grifo en Granada vale 1,8 euros 1.000 litros. Vale menos de 2 euros 1.000 litros. Y me la traen a mi casa, el ayuntamiento, en un aparato que se llama grifo y sale y tiene no sé cuántos empleados, ingenieros y técnicos para velar por su calidad, porque además son muy listos y siguen la ley y el Real Decreto del año 23 donde miden 25 pesticidas, perfluorados, radioactividad, contaminantes, trialometanos y se empeñan en que sea potable. Pero hay una campaña enorme española y mundial para desacreditar el agua de grifo. Por el agua de grifo salen nitritos, salen pesticidas, salen trialometanos. La gente pasa y se retira del grifo de la cocina porque ha oído lo que sale por el agua de grifo. El agua de grifo, el agua municipal, es irrenunciable y la alternativa en el mundo occidental y en España no puede ser el agua embotellada.
un agua que 1,5 litros te la venden a 2 euros. Alguien se está forrando y riéndose de nosotros. Si el agua de tu pueblo no da las características y no es buena, pues va al ayuntamiento y le dice, este año no vamos a sacar a las vírgenes ni vamos a hacer corridas de toros y nos vamos a gastar el dinerillo en que el agua sea de calidad. ¿De acuerdo? Porque esas son mis prioridades. Déjate de historias, queremos agua, el agua potable que nos merecemos. Y no vaya a decirme que beba agua embotellada, porque eso estará bien para mis vacaciones en Gambia, pero no para el agua de todos los días. Queremos alimentos sin pesticidas, seguimos siendo los campeones de Europa con 56 millones de kilos de pesticidas. A ver, compañeras, que estáis en la industria alimentaria, 56 millones de kilos de pesticidas, más de 1 kilo por persona. Con un rey, aquí lo pone, ¿veis? Aquí herbicidas, con 15, mira cómo sube, con 15 millones de kilos de glifosato. Es decir, como está el campo, pues glifosatado, la Unión Europea saca los pesticidas disruptores endocrinos uno por año, el dinurón en el 2018, el nonilfenol surfactante en el 19, el clorpirifos en el 20, el mancozeb en el 21, y esto, a pesar de los que retiran, como tienen 680 principios activos, y tú todavía no te lo has creído, esto es del Ministerio de Medio Ambiente, no, del Ministerio de Agricultura. Los puntos rojos significan aguas contaminadas, superficiales. Mirad la cuenca del Guadiana, los regadíos del Guadiana, las cuencas de los ríos catalanes, el Guadalquivir, el Genil, el Tajo, el Duero. Estas son las contaminaciones por pesticidas. Y dicen los de Almería, pero mira, en Almería no hay contaminación. Digo, porque no hay aguas superficiales. Mira las profundas, contaminadas con plaguicidas. En otras palabras, esto contribuye enormemente a la exposición profesional y a la exposición del día a día. Esto es del año mm, de hace del año 2005, de hace 20 años, y es válido para hoy. El 60% de lo que consumimos los españoles no tiene residuos de pesticidas, pero el 40% tiene algún residuo. Ahora ya hemos bajado de 3,8 fuera de la ley a solamente 1,8 fuera de la ley. Pero lo importante es que comiendo sano, un niño se mete entre pecho y espalda en el desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena, 81 sustancias químicas tóxicas, 42 posibles carcinógenos, 5 carcinógenos ciertos y 37 disruptores endocrinos. Esto, a ver, compañera, esto no está pasando. Dice la administración que con los límites y con la exigencia, y dicen los agricultores, que ciñéndose a las recomendaciones, no hay riesgos. A ver, y entonces venimos nosotros y medimos en la cohorte ISMA 3.600 madres reclutadas en el quinto mes de embarazo en Asturias, Guipúzcoa, Sabadell, Ribera del Ebro, Valencia, Menorca y Granada. Medimos en sus hijos los pesticidas en la orina y medimos pesticidas de uso habitual: clorpirifos, diacinón, organofosforados, piretroides, carbamatos, ditiocarbomatos, y estos son lo que nos saca la vergüenza. Estos son los niveles de pesticidas en niños. Por ejemplo, ahí tenéis Valencia, niños de 9 a 10 años. Gana por goleada en el 83% de las orinas el diacinón y le sigue el clorpirifos. Cada provincia o cada región tiene su huella digital. Estos no son trabajadores agrícolas. Estos son niños de 14 a 8 años, niños y niñas. Esta exposición nunca debería de haber ocurrido. Y esto tiene consecuencias: efectos sobre las hormonas, efectos sobre el desarrollo neuroconductual, efectos dependientes del género, del sexo, pubertad precoz en el caso de las niñas. Todo esto está publicado en las mejores revistas. Y no es ninguno de estos compuestos químicos, el que se asocia con la enfermedad. Compañero, es el efecto combinado. Os lo voy a explicar bien, son todos ellos a bajas dosis, que te produce una enorme satisfacción de que nada está ocurriendo. Bien, todo esto lo tenemos ya investigado y ahora, para acabar, os cuento que también hemos ampliado con estos estudios a ver si lo que ocurre en los niños también está en su papá y en su mamá. ¿De acuerdo?
Y estos pesticidas en la familia del agricultor. 2088 muestras de orina. Estos son los contaminantes, seguro que los conocéis. Un neonicotinoide, el acetamiprid, el clorprofan, si estáis en el plátano, en la platanera, pues es el acetamiprid es el número uno. Después estos más. La media en Europa es de dos pesticidas por trío, por padre, madre e hijo. En España 7 y el que se lleva la palma con 13 residuos, padre, madre e hijo, también es un trío español. Y vamos al campo y hacemos otro estudio más de medir residuos en toda Europa, en estos países. España contribuye con el brócoli intensivo en Cartagena y vemos que hay hasta 100 residuos en el suelo, contando todos los países, 112 residuos de pesticidas en el agua, 99 en el sedimento. Donde menos hay, Marina, es en la cosecha, en lo que se va a poner en venta, y quien gana por goleada es la casa de la agricultora. Publico esto en el Instagram y me dice, ¿y usted qué sabrá de mi casa, doctor? ¿Cómo está la suya? Digo, pues no sé cómo está la mía porque no la he analizado, pero la tuya es donde está toda la mierda acumulada. ¿Qué te creías? ¿Que todo el día manejando 57 millones de kilos de pesticida no te iba a tocar nada? ¿Pegado en tu ropa, en tu pelo, en tus manos? Bueno, pues todo esto que sepáis está publicado. El que gana en los hogares españoles, acordados, es el glifosato. El glifosato está en el olivar. Estos son los datos que acaba de publicar la Universidad de Jaén en el año 2025. La diferencia de glifosato y sus metabolitos en el terreno cuando se trata de comparar Marruecos, Grecia, España y Portugal en los tres tipos de cultivo, tradicional, intensivo y ecológico. Esto está publicado y esto está pagado por el Estado. Esto es la realidad. Y esto es glifosato también en las heces. Ahora sabemos que tiene un impacto importante ese glifosato intestinal en el riesgo de diabetes y el riesgo de hipertensión en las agricultoras y agricultores. Bien. Y aquí hago una solución. Quien consume ecológico deja de amear pesticidas. Compañeros, en una semana ya se están acumulando, gracias a Dios, las publicaciones en torno a esto. No hay que irse al extranjero. Hay que saber qué se consume para dejar de mear pesticidas. Esto está hecho por José Luis Domingo, 32 voluntarios amigos suyos. Este señor ya tiene mi edad, él hace lo que quiere, mide los pesticidas, mide 204 residuos de pesticidas, detecta 20 de esos 204, 9,8, los invita a comer ecológico durante una semana y caen los niveles de pesticidas al 20%, porque no son persistentes muchos de ellos. Para ir acabando, porque son las 47, solamente deciros que nos interesa también la exposición de los cosméticos, ya lo hemos comentado, fundamentalmente los perfluorados, y lo decíamos al principio, en la exposición profesional muy importante, sobre todo para la manicura y el ambiente tóxico. Estos son los niveles y el vínculo de esos perfluorados con la obesidad. ¿De acuerdo? Un director endocrino metabólico, se lo enseño a mis compañeros endocrinos, le pongo estas fotos de la familia obesa y me dicen, pero esto es genético, ¿no ves que están todos obesos? Y siempre hago el truco de enseñar el gato. Digo, ¿y el gato también es genético? No, en esa casa se está comiendo mal, ¿no? En los textiles, la clave en los textiles es fibras sintéticas, evitar fibras sintéticas, buscar fibras naturales, hacer algo tan sencillo como es lavar la ropa infantil antes de estrenarla, quitarle ese apresto que está conseguido con contaminantes. Aquí os hacía referencia a las mascarillas de polipropileno y huid, por favor, de toda la ropa milagrosa, incluida ese señor que ha aparecido en el AMPA diciendo que trae unos uniformes para el año que viene que repelen las manchas y la grasa. No, no, eso es muy tóxico. La Unión Europea ha cortado por lo sano. Hace 2 semanas ha dicho fuera los perfluorados de mi vista y no quiero ni los buenos, ni los cortos, ni los largos, ni los cortos. Quiere quitarse del mercado los 12.000 que hay, no los 12, sino los 12.000. Y para eso ha dicho que lamenta enormemente lo que se llama las sustituciones lamentables.
que se estén sustituyendo productos por otros que no están legislados, que son aún más tóxicos. Aquí está, los perfluorados en la economía circular. Bien, por último, quiero comentaros para a comentar algo al final de prevención, pues dos cosas. Muy importante porque está relacionado con la exposición infantil y muy vinculada a la exposición que controlan los padres y madres. Se ha derogado la directiva de juguetes del año 2009. Hay una nueva directiva de juguetes del 29 de diciembre del año 2025. Va a tardar años en aplicarse, pero se eliminan de la juguetería los perfluorados y los bisfenoles, todos los sensibilizantes respiratorios, todo lo que suene a disrupción endocrina, y se va a exigir un carnet de importación a todas las compras por Internet para que lo que compras en el extranjero tenga la misma calidad. El problema que esto va a llevar años de su aplicación, pero tenemos que empezar a exigir que la aplicación sea inmediata. Y después, por último, quería enseñaros como una de las mayores vergüenzas a los que nos someten en los ingenieros estos de la innovación, ¿no? A alguno de ellos se le ocurrió que el mejor destino de los neumáticos usados era triturarlos y enterrarlos después debajo de los campos de deporte. ¿De acuerdo? En lugar de quemarlos en Seseña, entre Madrid y Toledo, lo mejor era triturarlos esto. Bien, esto es una exposición brutal a contaminantes químicos muy tóxicos. Un neumático tiene más de 600 componentes químicos. Tú no los puedes meter debajo del campo de fútbol porque primero se lixivian los componentes, se evaporan y además salen los granitos y los mijititillas de plástico que contaminan el agua. Desde septiembre del 23 están prohibidos, con aplicación definitiva en el año 31. No se van a poder poner ni un solo plástico más en un campo de fútbol o rellenar con neumáticos triturados, y mucho cuidado con cómo los sacas y qué vas a hacer con todo ese mierda que han metido debajo del campo. Decían, es que es tan bueno, ahorra agua porque no es césped. Pero ¿cómo que ahorra agua si en Andalucía tienen que regarlo los campos porque se ponen a 72 grados y hay que enfriarlos? Bueno, igual no nos gustan el uso de organofosforado y polibromado en los parques infantiles, ni el abuso del césped de plástico en las rotondas. En Andalucía le ha dado a los concejales de poner rotondas de plástico que al final, ya lo sabéis, el plástico más abundante en la desembocadura del Guadalquivir son mijititillas verdes de césped de polietileno que se comen los peces y que vuelven a tu casa. Consecuencia. La exposición a plásticos y a estos componentes actúan sobre múltiples órganos e interaccionan con las vías endocrinas y metabólicas. No nos gustan los plásticos fundamentalmente porque son derivados del petróleo, porque son persistentes, porque son fácilmente fragmentables, porque se acumulan dentro de los seres vivos y porque el riesgo de exposición ya, después de 5 años de esto, está más que documentado, y porque además conocemos el efecto adverso. Siempre nos dicen, hay que investigar más. Por supuesto que hay que investigar más, pero con lo que sabemos de la toxicidad endocrina, de los monómeros y los aditivos, de los compuestos adheridos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los compuestos orgánicos persistentes, de los gérmenes que los colonizan y con los fermentos, es suficiente para actuar preventivamente. Con esto yo creo que es suficiente y me comprometo con vosotros para más comentarios o cosas más particulares, por ejemplo, en cosméticos o en cualquier otra actividad profesional. Gracias por la atención. Aquí tenéis mi correo electrónico por si queréis algo, y en Facebook y Instagram donde está, y el libro Recomendaciones para evitar los tóxicos. Pues muchísimas gracias, Nicolás. Cada vez que te escucho, no sé si entrar en pánico o realmente ponerme a investigar a ver cuáles son las soluciones, porque creo realmente que al final esta exposición a todos estos componentes químicos, estos componentes tóxicos, está tan extendida porque es nuestro propio estilo de vida. Creo que al final viene marcado
por esta forma de producir que tenemos y que nos mete también y se relaciona con el sistema de consumismo que tenemos. Lo decías, que una de las claves es reducir. Nuestra propuesta desde el sindicato también es empezar a trabajar y hablar del cambio de modelo productivo y es evidentemente dirigirnos hacia otro sistema productivo que busque la sostenibilidad, que tenga mucho menos impacto, no solo en la salud humana, sino en el propio planeta, porque por lo que te decía al principio, hay una transversalidad enorme. Y creo que evidentemente el contexto internacional que vivimos no es ajeno a todo esto. O sea, si ahora mismo uno de los principales desafíos que tenemos es el mantenimiento de la paz, es porque hay grandes líderes que lo que quieren es seguir manteniendo este sistema productivo capitalista de crecimiento exponencial sin límites para el planeta, sin límites para la salud humana, sin ningún tipo de límites. Y se mueven especulativamente por conseguir petróleo. Ahora vemos Venezuela, materias primas y materiales realmente raros, ¿no? Todas estas materias que Trump quiere conseguir de Ucrania, de Groenlandia. La guerra en Irak no es casual, o sea, no es casual, no es solo por unas cuestiones ideológicas o geopolíticas, sino por este sistema extractivista que vivimos y que al final lo que se traduce es en cómo consumimos, en nuestro estilo de vida, en las condiciones de vida, pero también en las condiciones de trabajo. Y es curioso, cada vez que te escucho, pues descubro, ¿no? Como todo lo que dices realmente nosotras lo sabemos en nuestra propia vida y en nuestro día a día. Estás hablando con una madre de un chaval de 22 años que nació con hipospadias y tiene autismo. Jamás lo hubiera relacionado. Ahora mismo me planteo que esto tiene que ver con una acción epigenética, no solo su desarrollo, sino en el propio crecimiento embrionario. Fíjate, lo curioso que cuando, aunque vaya a una cuestión personal, cuando nace mi hijo, a mí me analizan la placenta porque observan una placenta rara, con unas características extrañas. ¿A qué exposición habré estado en esas circunstancias para que todo esto sean concatenantes de un desarrollo embrionario que da lugar a este trastorno y a estas patologías? Es curioso, ¿no? Que cómo estamos expuestos en nuestro día a día o cuando decías, vamos todas a comprar y lo que hacemos cuando sacamos la compra en casa es una acumulación de plásticos, de cartón, que es casi la mitad de la compra que hemos hecho. Y esto es así en nuestra vida diaria y lo que nos planteamos desde el sindicato es, eh, en casa podemos reducirlo o podemos tomar algunas soluciones, ¿no? En el trabajo, ¿cómo podemos plantearlo? Tenemos que empezar a hacer un cambio de paradigma, ¿no? De la gestión de los riesgos laborales, ¿no? En donde nos planteemos realmente en cada puesto de trabajo qué exposición a disruptores endocrinos tenemos, porque cuando desde el sector de limpieza, en el que se engloba el sector de peluquería, nos decían cuando hablábamos de coeficientes reductores el mes pasado, que es que todos estos productos tóxicos están, entre comillas, controlados. Hombre, si somos conscientes de que este sector su nivel de sindicalización es bajo, son centros de trabajo muy pequeños, en las que es muy difícil reivindicar medidas preventivas, reivindicar una regulación. Hombre, creo que desde el sindicato tenemos una labor crucial
pues para trabajar estos temas. No sé qué pistas nos puedes dar para empezar a trabajar. Absolutamente, absolutamente. No sabes lo que me uno a tu discurso desde el principio hasta el final y la auténtica razón que tienes, ¿no? Es decir, no está bajo control, clarísimamente no está bajo control. Hay una serie de normas, de reglas y de todo que te dan cierta tranquilidad para que parezca que la administración controla la situación, pero creo, te lo digo de verdad, que los estudios de biomonitorización humana han sido críticos para sacarle las vergüenzas a toda Europa y decir, no, 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 no. Los niveles de exposición no eran los esperados. Tú creías que tus límites de residuos en los alimentos, que la composición de los cosméticos, que todo era suficiente como para proteger al consumidor o a los ciudadanos, como digo yo. No, no ha sido suficiente. Imagínate, una mujer española utiliza 14 productos de cuidado personal y cosméticos al día con una composición media de 38 componentes. Te dosificas todas las mañanas 442 componentes químicos y te gustaría saber, a ver, Marina, imagínate que alguien haya estudiado el efecto combinado de todos ellos, el cóctel. ¿Te quieres creer que la toxicología reguladora sigue sin tener en consideración el cóctel? El efecto combinado, digo, pero entonces eso es una barbaridad, no estás respondiendo a la realidad, sino que estás haciendo algo que te conviene a ti para decirte que tus exposiciones puntuales son bajas. ¿Cuántas exposiciones bajas hacen una exposición alta? Es decir, tenemos la enorme sensación de que para la población general no está bajo control, imagínate para la mujer en la exposición laboral, ¿no? Pues no, no está controlado. Y exigimos, por supuesto, y además me pongo de tu lado clarísimamente que la protección de la mujer fértil o la mujer que va a tener descendencia, porque es que es una enorme responsabilidad y no lo estamos asumiendo. No es solamente, Marina, que te den 4 semanas de descanso antes de parir. Es que te protejan la fertilidad y el embarazo. Es que la mujer fértil tiene que estar protegida. Imagínate, Marina, según la hipótesis con la que trabajamos hace 30 años de hipospadias, esa exposición ocurrió fundamentalmente en las 4 semanas post-fecundación. Es decir, la sensibilidad de las células testiculares a un contaminante ocurre en las semanas inmediatas a la fecundación, cuando ni siquiera aún sabías que estabas embarazada. No era que tenías ya 5 meses, 6 meses y una tripa. Era en las fases iniciales donde está esa sensibilidad. Con esas hipótesis y con esa realidad de la asociación de causalidad, pues clarísimamente hay que ser muy cuidadoso con la mujer joven. Entonces, todo lo que queráis, Marina, de apoyar, de defender y decir basta. Yo estoy siempre deseando, Marina, Creo que una de es las cuestiones que ahora mismo se nos plantea, y creo que lo tenemos todas en la cabeza, es que desde el ámbito laboral exige que en todas las empresas se revisen absolutamente todos los procedimientos de protección a la maternidad y al embarazo, por absol- ejemplo. absolutamente. Porque siempre se trabaja como si fuera un checklist que en el momento en el que ya sabes que en determinados puestos te vas a poder ausentar un poco antes, pero no están trabajados desde esa perspectiva. Por eso digo, el cambio de paradigma de las evaluaciones de riesgos en el que se hable incluso, oye, si en mi propio centro de trabajo el suministro de agua que me dan es de agua embotellada, el sistema de prevención de riesgos debería de evaluarlo y debería de contemplarlo para saber lo que tú dices, a cuántas exposiciones de baja intensidad estoy expuestas. Eso desde luego no se está haciendo en ningún sitio. Corregirme si les digo a las compañeras, porque al final estamos viendo que sí, que pues todas las cuestiones que son más evidentes, pero aquí hay una cierta invisibilidad de todos estos elementos que no se está teniendo en cuenta en muchos de los, vamos, en el 100% de los centros de trabajo y tienen un impacto yo creo que muy elevado. Porque yo te digo, te he contado este caso concreto de mi hijo, pero yo soy una mujer con endometriosis y lo sé desde hace unos años.
Hombre, pues no sé, al final son tantas circunstancias concatenantes que dices, bueno, eh, esto tenemos capacidad de frenarlo, porque además de lo que te hemos estado escuchando, muchas de las prohibiciones son tan recientes, o sea, lleves trabajando muchísimos años, incluso una de las fechas que hablabas es del noventa y tantos, y sin embargo empiezan a haber prohibiciones ahora, 2005, Así es, así es, 2025. así es demasiado tiempo. No es soportable que ciencia tenga ese impacto tan bajo en las regulaciones y que se tarde tantos años, ¿no? Y en los pesticidas, que haya 10 o 12 prohibidos por disruptores endocrinos, y hay 680 en el mercado, y los plásticos prohíben el bisfenol A y aparece la industria con el bisfenol F o con el bisfenol S, que son sustituciones lamentables. Es decir, no, 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 no. Hay que organizar. Yo siempre espero, y además te lo digo, Marina, muy seriamente, que sea una mujer joven la que se ponga de pie y diga, basta, esto no, no me sigas tomando el pelo, porque te lo estás tomando a ti mismo, ¿no? Como sociedad, no me sigas tomando el pelo y esto hay que reordenar. Hay que cambiar el paradigma, como tú has dicho, hay que bajar el consumo excesivo e inútil, hay que saber que reciclar es la última de las opciones, hay que reducir, hay que reparar, hay que reutilizar, hay que alargar la vida media de las cosas, hay que dar recomendaciones sencillas para buscar el mejor cosmético, el mejor textil, la mejor ropa y no lo que está en el mercado de esa forma tan atolondrada y que contribuye a la exposición. Yo creo que esa es la clave. A vuestra disposición para esta y para las conferencias que queráis, ¿no? Nosotras desde aquí, desde el sindicato, creo que es un tema que vamos a tener en agenda constantemente porque desde nuestro trabajo a través de la negociación de planes de igualdad siempre analizamos la materia de salud laboral con perspectiva de género y creo que va a ser un componente crucial que vayamos incorporando la necesidad de, como te decía, de ese cambio de paradigma, de poder analizar todos los sistemas de prevención de riesgos con ese cambio de visión para introducir toda esta exposición a tóxicos, porque creo que las principales perjudicadas, como pasa en muchas ocasiones, somos las mujeres en general, todos los trabajadores, pero fundamentalmente las trabajadoras por la propia desigualdad del mercado de trabajo, por las propias desigualdades estructurales que hay en la sociedad y porque al final, bueno, pues esas brechas de género siguen estando ahí y nuestro trabajo es cerrado y yo te agradezco que nos hayas iluminado con tu conferencia, te seguimos en redes, te seguiremos escuchando y te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado y nos hayas contado todas estas cuestiones que, como te decía, desde un punto de vista son aterradoras, pero creo que el generar conciencia y saber en qué punto estamos lo que nos permite es buscar soluciones. Creo que desde el sindicato tenemos gran capacidad de incidencia en la parte laboral, en la parte de cambio productivo y desde ahí vamos a seguir trabajando y agradecemos contar con profesionales científicos y como tú que nos ayuden a conocer gracias a la divulgación que haces. Así que millones de gracias y esperamos poder escucharte y contar contigo en próximas ocasiones. Así será, a vuestra disposición. Gracias a vosotros por la oportunidad. Gracias. Un saludo.